Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie fiel, Doing With You, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Me quedé mirando a Kim, que estaba probando el bajo en el escenario. Se estaba metiendo el pelo largo detrás de las orejas y la camiseta gris oscura que llevaba puesta le parecía ridículamente bonita. Le sonreí suavemente. Hoy es un día importante, un gran día para Kim. Estaba ensayando para la actuación real de mañana, que es el evento más importante de la facultad. Honestamente, estaba un poco confundido sobre por qué un vocalista del departamento de jazz tocaba el bajo por una banda de primer año. Él tampoco sabía la razón. ¿Quién es el tipo de persona que dice sí sin dudarlo cuando se trata de música? Me alegro de que pueda hacer lo que ama. De hecho, también está cantando una canción, pero ya ensayó con otra banda por la tarde. Ese es mi chico talentoso. Empieza con calma. Luego ve directo a Pi Prae de segundo año. Cantará aquí y terminará con profundo. Después de esto, puedes bajar y descansar antes de cantar con la banda de Pai. Mi lindo niño asintió. Me miró enarcando las cejas juguetonamente antes de rasgar una melodía desconocida en su bajo. Realmente nació para estar en el escenario. No importaba qué instrumento tocara, era como si estuviera hecho para eso. Y cuando canta, la atmósfera de ensueño envuelve los corazones de todos. Maldita sea, soy tan posesivo con él. Me miras como un cachorrito enamorado. Espera, ¿cómo entraste aquí? Una vez quedé con el portero, así que entré sin problemas. ¿En serio? Jam, el compañero de clase de Kim, muy serio. ¿Cuándo pasó esto? Te lo ruego, Jet. Te lo dije, no soy un amante, soy un luchador. Negué con la cabeza, exasperado. Jet se dejó caer en la silla alta a mi lado y observó a Kim y a la banda mientras empezaba a ponerse serios. Un movimiento de cabello y estoy acabado. Por eso se dejó crecer el pelo, para mantenerme envuelto alrededor de su dedo. Duan, por favor, ¿otra vez con esas bromas baratas? ¿Alguna vez has amado a alguien de verdad? Si me amas, deja de hacerlo, imbécil. Maldije en voz baja, pero él me ignoró. Ambos mantuvimos la mirada fija en Kim. Jet se acercó más y susurró sobre lo caliente que estaba el cuerpo de baterista, así que le di un golpe en la cabeza, lo admito. No estaba mirando a nadie más. Mis ojos estaban pegados a Kim y me sentí culpable hacia el vocalista. Pero ese baterista, tranquilo, ¿eso es un chico? ¿A ti también te gustan los chicos? Voy por todo, soy un guerrero. Está bien, luchador, dije riendo, todavía asombrado. Sinceramente, nunca me he metido en su vida, pero sabía que Jet era del tipo que se divierte. Lo criaron como un niño occidental sin preocupaciones. ¿Eres en parte occidental o qué? Mi padrastro es estadounidense. ¿Qué pasa? Espera, ¿en serio? Sí. Nunca te lo dije. Nunca lo hiciste, tonto. Y mi apodo ni siquiera es Jet. ¿Eres un hijo de...? Me volví hacia él sorprendido. Él sonrió y me dio una palmadita en la mejilla. Mi verdadero nombre es Jetana, pero ustedes empezaron a llamarme Jet. Entonces, ¿cuál es tu apodo real si no es Jet? Si yo fuera tú, no preguntaría, ten modales, muchacho, tonto. Empezamos a discutir mientras la banda pasaba su segunda canción y él seguía sin decirme un verdadero apodo. Tal vez era cierto, siempre se refería a sí mismo como Getana con Jin y casi nunca se llamaba Jet, y durante la orientación para los estudiantes de primer año, su etiqueta con el nombre la había escrito un estudiante de último año de todos modos. Sin embargo, Jetana suena bastante rudo. Me duele la cabeza. ¿Cuál es el verdadero apodo de mi amigo, de verdad? Dame una pista. ¿Cómo te llamas? Dos sílabas. Es muy difícil. ¿Con qué empieza? No te lo voy a decir, tonto. Si quieres saberlo, pregúntale a mi mamá.
Está bien, pero no me dejes conocerla, no lo harás, a menos que seas mi esposo, entonces tal vez te lleve a casa. Voy a vomitar, lo mismo digo. Solo pensar en hacer cosas sucias contigo me da escalofríos. ¿Los escalofríos? No preguntes, es el lenguaje oficial. ¿El lenguaje oficial? Murmuré. Siempre le dije que dejara de aprender cosas raras en internet. Su vocabulario se estaba saliendo de control, especialmente cuando se obsesionaba con algún chiste cualquiera. Lo repetía como un disco rayado, copiando voces y todo. No tenía idea de por qué lo hacía. ¿Alguien así va a encontrar novio? ¿En serio? Tonto. ¿Quién está tan pálido? Ten cuidado, hombre. Ni siquiera puedo felicitarlo. Está bien, lo cambiaré. ¿A qué? Realmente me gusta. Quiero ser su hombre. Tonto. Esa es mi frase. Si eres tan posesivo, ve y registra tus derechos de autor. Eres muy dramático. Vaya, ahora soy yo el malo, pero aún así, nadie más lo entiende. Es mi novio. Levanté el puño hacia él mientras él hacía una mueca juguetona y se quejaba de que yo era posesivo. Pero en serio, ¿puedes culparme? No puedo decir esto frente a Kim, solo puedo desahogarme con Pai y Jet, por favor, te lo pido. También están tocando canciones antiguas. Nunca he oído ninguno de ellos. Bueno, en realidad no escuchas música internacional.